Buenos días desde Guayaquil. Estamos con este programa, La Iglesia, el edificio divino. Según las audiencias del Papa San Pablo VI, que ya hace algunos años, pero que tiene una gran actualidad. Decíamos que en estos programas anteriores, siguiendo al Papa San Pablo VI, que la Iglesia es un edificio divino, que es necesario construir la Iglesia, pero partiendo de la base que es Cristo quien la edifica. Este edificio lo edifica Cristo, este edificio divino. Tú eres Pedro, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Claro que esta iglesia necesita colaboradores. Entonces el cristianismo, fundado por Cristo, no es una pura corriente ideológica, No es una corriente ideológica porque no es que 12 apóstoles, 12 hombres, que además, según dice los Hechos de los Apóstoles, los más representativos de ellos, Pedro y Juan, eran agramaticae e idiotae, dice el griego. Dice que los apóstoles eran gente sin cultura y sin instrucción. Así se quedaban asombrados los miembros del Sanedrín, escuchándole la valentía con que anunciaban a Cristo muerto y resucitado. Entonces, la Iglesia no puede ser una corriente ideológica que hombres sabios elaboran un programa de vida. No es así, porque además de ser agramaticae e idiotae, o sea, gente sin cultura, sin instrucción, los apóstoles, la mayoría pescadores, además de ser así, estaban también en el cenáculo muertos de miedo, con las puertas cerradas, porque se decían, así como han matado al Maestro en la cruz, nos matarán a nosotros. O sea, que no eran hombres coherentes, llenos de valentía. No, eran pobres hombres como tú y como yo, miedosos. Habían negado a Jesús, lo habían traicionado, lo habían abandonado. O sea que el certificado de buena conducta de estos apóstoles no podemos decir que sea glorioso. Entonces la Iglesia no puede ser una asociación de hombres que se ponen de acuerdo en un programa, porque míralos ahí, sin cultura y sin instrucción, agramaticae e idiotae. Luego estaban llenos de miedo, habían pecado, habían abandonado a su maestro en el momento de la prueba. Entonces, no es que la Iglesia nace de gente coherente, como una corriente ideológica que elaboran hombres muy sabios. No. La Iglesia viene del cielo. Somos ciudadanos del cielo, dice San Pablo. Y del cielo viene el Espíritu Santo prometido por Jesús. Y los transforma. Los hace valientes. Abre las puertas del cenáculo. Anuncia a Jesucristo muerto y resucitado. Ahora el Sanedrín los coge, los azota y ellos salen contentos. Porque han merecido llevar golpes por el nombre de Jesús. O sea, una iglesia celestial. Estos hombres no son puramente hombres, porque los hombres naturales, ante una persecución, ante una injusticia, pues reaccionan con el odio, la venganza, los rencores, las denuncias. No, estos hombres no. Estos hombres son celestiales. Han nacido del cielo, del Espíritu Santo. Han sido bautizados en el Espíritu Santo, que es el don de Dios, es Dios mismo, el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Entonces no es el Espíritu Santo una cosa humana, no es el don de Dios que viene sobre los apóstoles y los hace valientes, los transforma. Por tanto, dice el Papa San Pablo VI, el cristianismo no es una pura corriente ideológica, siguiendo las directrices de un partido político o de un sindicato. No es así.
No tiene nada que ver con eso. La Iglesia, dice el Papa San Pablo VI, es un conjunto de comunidades locales que todas tienen conciencia de estar en comunión. Padre, dice Jesús, antes de morir en la cruz, en el cenáculo, Jesús dice a los apóstoles, orando al Padre, Padre, que sean uno, perfectamente uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, las comunidades que conforman la Iglesia tienen conciencia de estar en comunión, son uno. Y si no, no hay Iglesia. Hay un grupo de hombres y mujeres que a lo mejor se rivalizan por ver quiénes son los primeros, con envidias, con odios, con... No, esa no es la Iglesia. Y si se da eso en la Iglesia, esta Iglesia está llamada a convertirse, a reconocer los errores y empezar de nuevo. Por eso San Pablo escribe a la Iglesia de Dios que está en Corinto. Juan escribe a las 7 iglesias que están en Asia. También así San Ignacio de Antioquía, al inicio del siglo II, escribe a las iglesias unas cartas cuando va camino del martirio. Y hoy, perdón, y hoy la compleja pero coherente estructura canónica de la Iglesia contemporánea. O sea que no es que la Iglesia fue y ya no es. La Iglesia es una cadena, la historia de la salvación, que continúa. En el siglo I Jesús y los apóstoles, en el siglo II los padres apostólicos, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Clemente Romano, los distintos obispos de las distintas iglesias que se iban extendiendo por toda la cuenca del Mediterráneo. Y luego en el siglo II, III, IV, siempre. Tú vas, por ejemplo, a la Basílica de San Pablo, en Roma, ves unos medallones grandes que rodean en el interior de la basílica y se ve desde el apóstol San Pedro, el primer papa, luego Lino, Cleto, Clemente, y así todos los papas, hasta hoy, el Papa Francisco. Una sucesión apostólica de papas, los obispos de Roma. Y continuamente esta iglesia, animada por el Espíritu Santo, suscitando siempre fuerzas de salvación. Los monjes, los benedictinos, luego San Benito en Occidente, y los monjes de Oriente, en Egipto, en Siria, etc. Y luego las órdenes religiosas, San Francisco de Asís, San Domingo de Guzmán, los dominicos, los franciscanos, luego los jesuitas, San Ignacio de Loyola, luego los claretianos, San Antonio María Claret, los redentoristas. Ayer celebramos San Alfonso María de Ligorio. Los jesuitas, San Ignacio de Loyola, etc. Hasta el día de hoy, Dios sigue suscitando fuerzas de salvación para renovar su iglesia, con el obispo al frente. Hoy, ayer, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Continúa diciendo el Papa San Pablo VI que de aquella iglesia local que hoy llamamos diócesis, cuando es más grande se llama arquidiócesis, como Guayaquil. Estamos en Guayaquil, aquí es arquidiócesis, comprende algunas diócesis más pequeñas, pero en cada diócesis hay un obispo, un pastor. Dice de aquella iglesia local que hoy llamamos diócesis, nuestra diócesis, la iglesia madre para cada uno de nosotros, que tiene un pastor responsable, el obispo, que es la guía de un cuerpo, que son los fieles, en el cual cada uno de nosotros está injertado, inserido, injertado y confiada a algún protector celeste del cielo, ¿no? Cada parroquia, cada comunidad local
está confiada a un protector celeste. Pues en mi caso, yo soy párroco, pues mi parroquia está confiada a un patrono celeste, que es Santo Tomás de Aquino. Otras iglesias, San Pedro de Alcántara, Santo Tomás Apóstol, San Juan Evangelista, etc. Cada parroquia tiene un protector celeste. Sí, dice el Papa San Pablo VI, que cada uno de los fieles tenga su propia parroquia, la parroquia. Es muy importante estar injertado en una parroquia. No ir, como se dice, mariposeando. Las mariposas van chupando el néctar de la flor, de una flor, de otra flor. No estamos llamados a eso, estamos llamados a ser injertados en una parroquia. No que hoy voy a una... No es pecado, ¿no? Irse a una parroquia hoy, un día a otra, pero el Papa solicita que estemos injertados en una parroquia, donde está tu partida de bautismo. Bueno, si por cualquier motivo de trabajo vienes cambiado, pero allá donde vayas hay una parroquia, la parroquia. Viene del griego parroquios, extranjero. Somos, todos los parroquianos, todos los fieles católicos, somos extranjeros. Extranjeros aquí en Guayaquil, en Ecuador no son, porque vienen muchos venezolanos, dada la situación política, etcétera, o venían, ahora menos. No nos referimos a esos extranjeros. Nos referimos que todos, ecuatorianos o no ecuatorianos, yo soy español, somos todos extranjeros. Parroquios significa extranjero, porque nuestra patria es el cielo. Dice San Pablo, somos ciudadanos del cielo, donde esperamos un Salvador, Jesucristo, el día de la parusía, el último día, el cual transfigurará este cuerpo miserable nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Esperamos el cielo. Esa es nuestra patria. Caminamos hacia el cielo. Pobre de aquel que eche raíces, mi familia, mi casa, mi cosa, no hay quien me la quite, no. Tenemos que morir todos y comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo, según nuestras obras. Entonces la parroquia, según San Pablo VI, nos está recordando a todos los fieles cristianos, católicos, nos está recordando que somos extranjeros y vamos en busca de la Jerusalén celeste. Y esto ya se anticipa, no el día que te mueres solamente, sino cada día, cada semana, cuando dejas tu casa y te pones en exilio, saliendo de tu casa, te pones en camino, peregrino hacia la parroquia, que es como entrar en el cielo. O sea, cada semana que hacemos este recorrido de tu casa, en carro o en buseta o caminando, va de tu casa a la parroquia, que está a 2 cuadras, a 1 cuadra o a 1 kilómetro o 2, lo que sea. Cada vez que hacemos ese recorrido ahí a escuchar la palabra de Dios, a celebrar la Eucaristía, cada vez que hacemos ese recorrido, estamos como anticipando lo que somos, ciudadanos del cielo. Entonces, un anticipo del cielo es la parroquia. La parroquia, al lado de la parroquia está la casa parroquial, donde vive el sacerdote. Entonces, la parroquia es como un anticipo de lo que nos espera el cielo. Y ese caminar que hacemos desde nuestra casa, vamos caminando, si está cerca la parroquia, o en buseta, o en carro, en máquina, en carro. Ese recorrido es como el recorrido de nuestra vida, que estamos peregrinando hacia el cielo. Entonces, entrar en la parroquia es como ya ver las pinturas bizantinas en mi parroquia, de la Virgen María, de Cristo, el Señor, ver las imágenes, lo están diciendo los santos, ya estamos en el cielo nosotros. Ánimo, mira lo que Dios ha hecho conmigo. San Agustín nos puede decir, mira, yo era un pecador como tú, mira lo que Dios hizo conmigo. Me hizo santo, también a ti. Las imágenes
las pinturas, todo lo que vemos en la iglesia, los cuadros, nos están recordando la iglesia celeste a la que caminamos. Somos ciudadanos del cielo, somos parroquios extranjeros que vamos caminando. Por eso un cristiano verdadero es que camina. Si te quedas siempre en tu casa viendo televisión, estás negando la esencia de lo que eres. Parroquiano, extranjero. No quieres saber nada con el cielo, no quieres saber nada con la parroquia, y te has aburguesado allí en tu casa, en que viendo televisión, o jugando pelota con los amigos, o tomando con los vecinos, emborrachándote, lo que sea. Han olvidado su misión, que somos parroquios extranjeros, y vamos caminando hacia el cielo. Entonces, caminar hacia la parroquia, a la Eucaristía, por ejemplo, es como ya... Perdón. Es como un anticipo de lo que vamos a hacer con nuestra muerte. Por eso al que va a morir se le da también el viático. Viático significa la comunión del cuerpo de Cristo. Se llama viático, porque hace referencia a la vía. Vía es un camino, la iglesia te da la fuerza, el cuerpo de Cristo, como un viático hacia el cielo. Cuando se pierde esta visión de lo que somos parroquianos, pues así se comprende que en todos los países ya se están haciendo leyes en favor de la eutanasia, porque han cerrado el cielo. No existe el cielo para ellos. Nada que existe este mundo. Entonces comamos y bebamos, que mañana nos morimos, vivamos una vida digna y también una muerte digna, sin dolores, y entonces se envenenan, se suicidan, porque para ellos no existe cielo, ni Dios, ni nada. Es una cosa, pobrecillo, Dios mío. La iglesia tiene una misión, abrir para esta generación el cielo, decirle al mundo entero que los padecimientos del tiempo presente son nada, comparado con la gloria que se va a manifestar, dice San Pablo. Entonces, esta misión la tiene la iglesia, no la tiene el partido X, o el sindicato X, o la asociación de vecinos, no, es la iglesia, este edificio divino, la que tiene la misión de abrir el cielo a esta generación. Decirle, Dios es Padre y nos ama, nos espera, y ha mandado a su Hijo Jesucristo a salvarnos y lo volverá a mandar para juzgar a vivos y muertos. Por eso, preparémonos. El cristiano tiene que estar siempre vigilante. Continúa el Papa, San Pablo VI. Cada fiel deberá vislumbrar el hecho de que la providencia le ha asignado esta y no otra comunidad. Ha sido la providencia, ha sido Dios que te ha asignado esa parroquia, esa comunidad, con unos hermanos concretos, a los que tienes que respetar y amar y servir, como Cristo te sirve y te ama a ti. No ir mariposeando. Hoy me voy a una parroquia, mañana me voy a otra, que no me conozcan. Me acuerdo de una persona que iba así, a una parroquia, a la capital, a otro pueblo, pero no iba al pueblo suyo, no iba, porque allí me conoce la gente, y entonces iba huyendo siempre de una parroquia a otra. ¿Y en qué hora hay misa? A las 6 de la tarde. Ah, en San Nicolás, en San Andrés. Ah, vamos a San Andrés, que es a las 6:30. Entonces, ¿dónde hay misa? Pues hay misa a las 7 en Santa Teresa. Ah, pues vamos allí a Santa Teresa, porque ya es tarde. Entonces vamos, y entonces iba eligiendo en la capital, estoy hablando de Murcia, mi tierra, a ver a qué parroquia se acomoda mi horario. Entonces cada día iban, no es que está mal ir a misa, está muy bien, pero dice el Papa San Pablo VI que la providencia, Dios, te ha asignado esta y no otra comunidad. Tú tienes tu parroquia. Claro que si uno, por motivo de fe o de llamado, Dios le llama a pertenecer a una asociación, a una comunidad, a un tipo de movimiento que está radicado en tal parroquia y va siempre a esa parroquia, bueno, está bien, o sea, somos libres, ¿no? Continúa San Pablo VI diciendo, Dios te ha asignado en su infinita misericordia esta parroquia y no otra, en la cual recibiste el bautismo y llegas a ser ciudadano de la Iglesia por una elección trascendente, una elección que viene de Dios.
que te dio el bautismo antes de tú cometer cosas buenas o malas, hacer cosas buenas o malas, ya Dios te eligió, te dio el bautismo. Entonces, continúa el Papa diciendo que cada cristiano católico deberá amar su parroquia con religioso cariño y apego, acoger la educación religiosa que te den. Yo me acuerdo que en Madrid, cuando fui a trabajar, yo estuve casi 6 años trabajando de auxiliar administrativo, funcionario en Madrid, dejé mi tierra, Murcia, mis padres, fui a trabajar allá a Madrid. Yo tenía ya un llamado de Dios, ya iba a misa, estando en Murcia ya empecé a ir, volví a la iglesia, estuve un tiempo alejado de la iglesia, en mi juventud eran amigos, diversiones, perdido, y Dios en su misericordia me llamó a su iglesia, y me acuerdo que arrastraba a otros amiguitos míos, vamos a misa todos los días. Yo tenía ya un llamado de Dios, que cuando fui a Madrid a trabajar, pues continué este llamado. Nos juntamos, me acuerdo, éramos 5 compañeros del trabajo, que éramos todos de Murcia, entonces alquilamos un departamento, un piso, y allí también medio nos cocinábamos, vivíamos allí, y me acuerdo que muy cerquita me encontré con otro compañero de trabajo y lo saludé de correos y le digo, ¿dónde vas? Por aquí. Y yo vivo aquí, le dije yo. Y él me dice, no, yo voy a ver a mi hermano, que es párroco, sacerdote. No me digas, ¿dónde? Entonces me acuerdo que era Juan Vera, pues me llevó a ver a su hermano, Miguel Vera, que era el párroco de esa parroquia, dedicada a la Virgen, Nuestra Señora de Sonsoles, en un barrio, el barrio de Quintana, en Madrid. Y entonces me llevó de su hermano, me presentó a su hermano, y al vicepárroco, el padre Víctor Tenza, que en paz descanse, ya falleció, y ya conocí a los sacerdotes y la iglesia, que estaba debajo, en un departamento abajo, un bajo, y arriba estaba el piso donde vivían los sacerdotes, eran 2 o 3 sacerdotes carmelitas. Esa parroquia fue confiada por el obispo a una orden religiosa, los carmelitas, calzados, y me acuerdo que el párroco, yendo a misa, pues ya iba, siempre que estaba libre, pues iba a misa en Murcia, y también cuando fui a Madrid, pues también siguiendo a misa, estaba buscando a Dios, estaba buscando algo, algún grupo, alguna comunidad para vivir la fe o recibir la fe, ¿no? Y el párroco, mira, el que busca, dice el Evangelio, el que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Me acuerdo un día que fui a misa, después de misa y de comulgar, pues me quedé unos minutos haciendo la acción de gracias, y cuando salí de la iglesia vi que el párroco, el padre Miguel Vera, todavía vive en Madrid, ya está un poco anciano, pues salió conmigo y me detuvo y dice, oye, Julián, dime, mira, era un miércoles o jueves, dice, mira, el lunes que viene vamos a empezar aquí en la parroquia unas catequesis para jóvenes y adultos. Será a las 8 de la noche. Ven, te invito a venir. Y bueno, fui. Yo estaba estudiando nocturno el bachiller superior, pero falté algún día a clase y fui a estas catequesis que me invitó el párroco. Porque dice el párroco, dice el Papa San Pablo VI, que todo cristiano católico deberá amar su parroquia con religioso cariño y apego, acoger la educación religiosa y cristiana que viene a él de esta elegida familia. Y esto se cumplió, lo que dijo el Papa San Pablo VI. Acoger la educación religiosa. El párroco, sacerdote de la parroquia, y también el vicepárroco, me invitaron, ven a estas catequesis. La educación religiosa, le llama el Papa San Pablo VI. Y fui, y después, pues yo ya me olvidé de esas catequesis, y un día estando con los sacerdotes me dijeron, mira, nos vamos, los que hemos escuchado las catequesis, en esta parroquia, nos vamos a un retiro espiritual, una convivencia 2 días, viernes por la noche, sábado y domingo, al Valle de los Caídos, que allí estaba un monasterio de benedictinos, donde había una gran cruz, la cruz de los caídos,
estaba ahí enterrado también General Franco, que gobernó España durante muchos años. Y allí hay un monasterio de benedictinos que tiene un salón precioso, que antes pues allí vivían más los benedictinos, hacían sus oraciones cuando eran muchos, después ya pasaron a otra sala, y hay un sitio maravilloso, lo recuerdo todavía hoy, y hace 48 años, y parece que fue ayer, cuando con un sacerdote y unos catequistas fuimos allí, éramos unos 30 hermanos que fuimos, matrimonios, jóvenes, de todo, y entonces tenía 22 años, han pasado ya algunos años, muchos años, 50 años. Bien, y fui, es lo que dice el Papa San Pablo VI, en tu parroquia debes acoger la educación religiosa que ahí se da. Te invita al párroco, pues será una cosa buena. Si es el pastor. Yo les digo mucho a los feligreses que van a la misa, y digo, llevo ya casi 30 años invitándoles a unas catequesis, y muchos no hacen caso. Pero si os lo dice vuestro pastor, vuestro párroco, no quiere vuestro bien. La Iglesia quiere el bien de sus fieles. Continúa el Papa San Pablo VI, frecuentar la parroquia, sostenerla, amarla, la parroquia. Ella es la primera escuela de la fe y de la oración. Es verdad que la familia, en otros lugares dirá el Papa San Pablo VI, que la familia es la pequeña iglesia doméstica donde desde ya pequeñito ya la mamá enseña al niño a persignarse, a hacer la oración, a levantar las manos y pedir por papá, por mamá, por el abuelito, la primera. Pero también la parroquia después se convierte en esa escuela de fe y de oración. La parroquia. Lo dice con signos de admiración el Papa San Pablo VI. La parroquia. No somos por ahí gente que va a sus francotiradores, que son cristianos a su modo, viven su fe a su modo, aislados, solitarios, van a la iglesia que le da la gana, a misa, no me gusta este cura, esta iglesia, me voy a otra, y después se van a otra, y van por ahí siempre girovagando, ¿no? Decía San Benito en la regla de San Benito, la mejor regla que se ha hecho en la historia de la Iglesia, dice que una peste, estos giróvagos, eran monjes que iban girovagando, o sea, estaban en un monasterio unos días, después iban a otro, después a otro, no se sometían a un abad, a una obediencia, sino que iban siempre por libres, como francotiradores, algo horrible. No, el Papa San Pablo VI nos invita a amar nuestra parroquia. Bueno, si en tu parroquia Dios te llama por ejemplo, supongamos, has conocido un compañero de trabajo que ves que sus actitudes son estupendas y da testimonio de su fe. Yo estoy en una comunidad, en tal sitio, mira, te invito a unas catequesis. Bueno, y vas, está bien. No es que uno está ya crucificado a su parroquia y de ahí no puede moverse, ¿no? Tú has conocido a Cristo a través de un compañero de trabajo, a través de un vecino, que te dice, mira, están dando estas catequesis en tal sitio. Pues vas, porque la Iglesia es universal. También, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, continuamos con otra, hemos acabado esta audiencia del 18 de agosto, ahora pasamos a otra audiencia del Papa. Son catequesis breves que dan los papas todavía hoy. El Papa Francisco, aunque a veces se suspenden las audiencias cuando hay mucho calor, etcétera, en verano, etcétera, sí, a veces, pero normalmente se hacen todo el año, los miércoles, las audiencias de los papas. San Pablo VI, luego Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. Son audiencias, son breves catequesis que hace el Papa para los peregrinos que van a visitarlo a Roma, a visitar la Basílica de San Pedro, y aprovecha para hacerles unas breves catequesis que se llama audiencias, las audiencias de los miércoles, famosas,
que suele ser a mediodía, en la plaza de San Pedro, enorme, a veces está muy concurrida, con muchos fieles que van de Roma y también de otros lugares del mundo, que van peregrinos a ver los lugares santos, a ver la tumba de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, de San Pablo, Extramuro, también van a ver un poco de historia de Roma, el Coliseo, o también las catacumbas, etcétera. Son los peregrinos. Entonces, para ellos, y también para el público que asiste de Roma, los fieles romanos, el Papa les suele dar unas catequesis que se llaman audiencias. Vamos a empezar hoy de nuevo con otra audiencia que corresponde al miércoles 25 de agosto del año 1978. Han pasado bastantes años, pero tiene una grandísima actualidad. Y dice así el Papa: estamos repitiendo que todo cristiano católico debe sentirse comprometido en construir la Iglesia, siendo este el primer designio mesiánico de Cristo Salvador. Habla aquí el Papa de 4 puntos para construir la Iglesia. Primer punto, dice el Papa San Pablo VI. Primer punto, el designio mesiánico de Cristo Salvador. O sea, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, dice San Pedro, y Jesús le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. O sea que el primer punto que dice el Papa para construir la Iglesia es dejar que Cristo la construya. Ese es el primer punto. Yo construiré mi Iglesia, la construye Cristo. Segundo punto, a este diseño, a este designio de Cristo, se añaden sus colaboradores, que son los apóstoles y sus seguidores. O sea que Cristo no es que murió en la cruz, resucitó y ya desapareció todo. No, la misión de Cristo la continúa. Hagan esto, dice Jesús a los apóstoles, en memoria mía, la Eucaristía. Vayan a todos los pueblos y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan al mundo entero y anuncien el Evangelio. Vaya a recibir el Espíritu Santo, por la cual seréis mis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea que ahí Cristo construye su Iglesia, pero también la confía a unos apóstoles y a sus seguidores. Segundo punto. Tercero, siendo un deber preservar de la ruina amenazada de la evolución histórica y de la irreligiosidad de los tiempos nuevos, el edificio ya construido en 2000 años de historia y de la Iglesia, hasta hoy viva. O sea que se trata de preservar de la ruina este edificio divino. Este programa en la radio La Voz de María lo hemos querido titular así: la Iglesia, el edificio divino. Pues este edificio divino hay que preservarlo de la ruina, pero en cada generación. Ahora estamos en el siglo XXI. En este siglo hay que preservar a la Iglesia de la corrupción, de la ruina, como en el siglo XIII y en el siglo VIII y en el siglo XV. En cada siglo, por ejemplo, recordamos aquella anécdota, aquel mensaje maravilloso que el Cristo de San Damián dio a un jovencito de Asís, se llamaba Francisco, que luego será el gran San Francisco de Asís. Y el Cristo de San Damián le habló, cuando él estaba en oración, le dijo: Francisco, ve y repara mi iglesia, que como ves, está en ruinas. Este fue el mensaje reconocido por la Iglesia que Cristo dio a San Francisco de Asís. Primer punto, ve, somos peregrinos, hay que ir. No es posible un cristiano que esté todas las noches en su casa viendo televisión y partidos de fútbol. No es posible un cristiano así. Hay que ir, ve, dice Jesús a San Francisco de Asís, ve. Segundo, repara mi iglesia. En cada generación hay este llamado de Cristo a su iglesia.
repárala. Que como ves, está en ruina. En el siglo XIII, este mensaje de Jesús a San Francisco de Asís, pues sería el año 1240, más o menos, o sea, estamos hablando del siglo XIII. Según Cristo, el que edifica la iglesia en ese tiempo estaba en ruinas. Los obispos eran señores feudales, tenían hasta ejércitos, cobraban el diezmo a la gente y tenían mucho dinero, etcétera, unas cosas, bueno, muchos sacerdotes viviendo en concubinato con mujeres. Esto lo dice la historia de la iglesia, no lo estoy diciendo yo. Si tú estudias la historia de la iglesia, pues se dice estas cosas. Estaba en moda también la simonía, el comprar, simonía de Simón el Mago, comprar los cargos eclesiásticos. Para ser párroco, ser obispo, ser abad de un monasterio, se compraban los cargos, a veces sin vocación, sin nada, pero por dinero, o sea, una cosa espantosa. Mi iglesia está en ruinas, dijo Cristo a San Francisco de Asís, ve y repárala. Claro, él, como humano, entendió que había que reparar la iglesia de la Porciúncula, de Santa María de los Ángeles, entonces empezó a reparar alguna capilla que encontró, que estaba en ruinas, pero luego el Señor le manifestó que lo que había que reparar era la iglesia universal. Y efectivamente, hasta el siglo XXI, desde el siglo XIII, durante 8 siglos, cuánto bien han hecho los franciscanos en el mundo entero, cuántos mártires, cuántos santos, cuántos evangelizadores. Aquí en América, por California, si tú vas a California hoy, yo he estado invitado, y ves todos nombres de evangelizadores españoles, San Diego, San Francisco, Los Ángeles, todo eso, nombres de hoy, del siglo XXI, en California, toda la parte occidental de Estados Unidos, pues lleva todos nombres de españoles, de evangelizadores, de misioneros, y en Filipinas, y en el mundo entero. ¿Cuántos santos? Estamos hablando de franciscanos, pero y dominicos, y jesuitas. La iglesia de hoy, de ayer y de siempre. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, en su iglesia. Entonces, hoy el Señor nos manda construir la iglesia, sabiendo que Él es el que la edifica y nosotros somos sus colaboradores. Y cuarto punto, dice el Papa San Pablo VI. O sea, el primer punto, resumo, según el Papa San Pablo VI, el primer punto para construir la iglesia es recordar que es Cristo quien la construye, en su designio divino. Segundo, que este Cristo, Señor de la historia y de la iglesia, segundo punto, necesita colaboradores, los apóstoles y sus seguidores. Tercero, que hay que preservar este edificio que tiene más de 2000 años. Hay que preservarlo de la ruina. Construyéndolo siempre, reconstruyendo, etc. Y cuarto punto, teniendo la conciencia de la iglesia misma, estimulada por el reciente concilio, se está refiriendo el Papa al Concilio Vaticano II, que acabó en el año 1963. O sea, esta audiencia está hecha en el año 1978. Por eso el Papa dice de este reciente concilio, porque acabó en el año 1963. Quiere decir que hace unos años, era muy reciente. Entonces, dice que esta conciencia de la iglesia, de construir la iglesia, de preservarla de la ruina, de todas estas cosas, ha sido estimulada por el reciente Concilio Vaticano II, que muchos no han entendido. Muchos en la iglesia, empezando por Lefebvre, el francés, el obispo francés, etcétera, y muchos otros que no entienden o no quieren entender el Concilio Vaticano II, que ha sido una fuerza del Espíritu Santo para renovar la iglesia. Tú piensas que la misa era, hasta el Concilio Vaticano II, era en latín, la gente no entendía. Entonces veía una viejecita en la iglesia, en la misa, rezando el rosario, y otra viejecita, otro estaba ahí
tocando un santo, acariciando un santo o una cruz. Cada uno iba haciendo, porque no se entendía el latín. La Iglesia ha dicho, lengua vernácula, en Brasil en portugués, aquí en Ecuador en español, en Estados Unidos en inglés. O sea, haya una participación activa de los fieles. La liturgia. Ha renovado la liturgia, la Sacrosantum Concilium, moniciones, los cantos, etcétera. Una participación activa de los fieles. Pensad que antes del Concilio Vaticano II la Biblia estaba prácticamente prohibida. Solamente algunos curas, monjas por ahí tenían, pero estaba casi prohibida. El Concilio ha dicho no, la Biblia tiene que ser el alimento cotidiano de los cristianos. Lo dice el Papa Francisco, cada día lee un trocito del Evangelio. El alimento cotidiano de cada cristiano. Y el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum ha dicho que la Iglesia venera por igual la Sagrada Escritura como el cuerpo de Cristo. O sea, algún exegeta, algún teólogo ha dicho que si Martín Lutero hubiese leído la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, no se hubiese producido la ruptura, el cisma protestante en el siglo XVI. La Iglesia en ese tiempo exaltó tantísimo la Eucaristía, hasta pasearla por las calles, el Corpus Christi o la adoración del Santísimo, la Eucaristía. Y la Biblia estaba casi prohibida. En cambio, los protestantes dejaron de lado la Eucaristía como una cena de amigos de Jesús y nada más que la Biblia, la sola Escritura, solo la Biblia. Ha llegado el Concilio Vaticano II y ha dicho no, la Biblia, la palabra de Dios y la Eucaristía son los dos pilares de la Iglesia. Es fantástico el Concilio Vaticano II. Ha sido una intuición del Espíritu Santo en favor de su Iglesia, que muchos pues no han entendido. La Gaudium et Spes, la Iglesia en el mundo actual, dice, hay unos puntos 48, 49, 50, etcétera, hablando de la familia. La Iglesia valora y aplaude una familia numerosa. Hoy cuando el mundo y el Papa mismo, San Pablo VI, que estamos viendo sus audiencias, firmó la encíclica Humane Vitae, todo acto sexual dentro y exclusivamente dentro del matrimonio tiene que estar abierto a la vida. Una familia numerosa, pondera la Iglesia una familia numerosa. Esto es, bueno, y los padres, los primeros educadores en la fe, todas estas cosas. O sea, el concilio ha buscado también, se ha llamado ecuménico, porque hay que buscar la unidad de los cristianos, y a raíz del Concilio Vaticano II se han hecho muchas y se hacen encuentros buscando la unidad con la Iglesia ortodoxa, la Iglesia anglicana, etcétera. Por eso el Concilio Vaticano II se ha declarado ecuménico, porque el Papa San Juan XXIII, que lo inauguró, estando de embajador en Turquía, vio el problema en Oriente, la Iglesia ortodoxa, la católica, y él ya intuyó, el Espíritu Santo le intuyó hacer un concilio cuando fue nombrado Papa. Y este Papa que llamaban de transición, un Papa ya ancianito, hizo una revolución en la Iglesia, convocó el Concilio Vaticano II. A esto hace alusión el Papa San Pablo VI, porque el Papa San Juan XXIII murió en mitad del concilio, fue elegido Papa San Pablo VI, que continuó y acabó el Concilio Vaticano II. Y a esto hace referencia el Papa, que la Iglesia no solamente la edifica Cristo con colaboradores, y hay que preservar este edificio que tiene 2000 años de toda la ruina, y el cuarto punto, sabiendo que este edificio divino ha sido estimulado, dice el Papa, por el reciente Concilio Vaticano II. O sea que el Papa San Pablo VI nos invita a todos los cristianos a valorar el Concilio Vaticano II y llevarlo a las parroquias, que está, aunque ya hace ya 60 años del concilio, pero está todavía en mantillas, hay que llevarlo. Siempre cuando Dios suscita, el Espíritu Santo suscita un concilio, el Concilio de Trento, pues suscita a los jesuitas, que lo llevan adelante, las normas del Concilio Vaticano II y tantos obispos, la creación de seminarios, el Concilio de Trento,
También ahora el Concilio Vaticano II dio su cita. San Pablo VI le decía a los miembros de las comunidades neocatecumenales en Roma y a toda la gente, decía, mirad los frutos del concilio. Vaticano II. ¡Cuánta alegría nos dais! Ustedes están renovando lo que en la iglesia primitiva se hacía antes del bautismo, el catecumenado. Ustedes lo hacen después del bautismo. Dice, ¿qué más da? Decía San Pablo VI, ¿qué más da? Antes o después. Lo importante es que ustedes buscan la autenticidad, la coherencia, el llegar a un cristianismo adulto. Eso es lo estupendo. ¡Cuánta alegría nos dais! Porque hubo una convulsión en la iglesia a raíz del Concilio Vaticano II, hubo muchas tensiones, y el Papa San Pablo VI, cuando veía los frutos, estas comunidades, los frutos que daba, de seminarios que están surgiendo de estas comunidades, apoyadas por los obispos, maravilloso, los frutos del Concilio Vaticano II, en las comunidades neocatecumenales y en tantos otros carismas que el Espíritu Santo está suscitando. Y continúa el Papa diciendo, teniendo estimulado esta reforma de la Iglesia, esta construcción de la Iglesia por el reciente concilio y en la jerarquía, en sus pastores, en sus promotores, como en las almas más generosas y más abiertas de sus hijos e hijas a las voces del Espíritu Santo. Al sentido del mandato originario, vayan y anuncien el Evangelio a todas las gentes, con acento alegre e imperioso, como si fuera la primera vez. O sea que el Papa invita a construir la Iglesia, aleccionados también por el Concilio Vaticano II, como si el mandato misionero de Cristo a los apóstoles, vayan al mundo entero, anuncien el Evangelio, como si eso fuese escuchado hoy por primera vez. Siempre nuevo. Hay que reconstruir la Iglesia, empezando de cero, empezando siempre de nuevo, sabiendo que este edificio ya tiene más de 2000 años, pero tenemos que preservarlo de la ruina. Padres que ya a sus hijos no le transmiten la fe, y si los padres van todavía a misa, ya los hijos huyen de la iglesia, le aburre. Si los padres antes rezaban en familia el rosario, o bendecían la mesa, daban gracias a Dios por los alimentos, ahora ya nada, que la televisión allí, la familia que ya ni dialogan, las que están con la televisión puesta. Entonces, atentos hermanos, que esto amenaza ruina, amenaza ruina. Entonces el Papa San Pablo VI dice, atento, hay que preservar de la ruina este edificio que hemos heredado de 2000 años, este edificio divino que es la Iglesia. Entonces, no solamente los pastores, también todas las almas generosas, dice el Papa, tienen que luchar por llevar a la práctica este mandato de Cristo. Vayan al mundo entero y anuncien el Evangelio. ¿Y a dónde voy a ir yo? Dirás tú. Pues tú no estás en tu empresa, tú no estás viviendo con unos vecinos, y no ves ese vecino o ese compañero de trabajo que se está separando de la mujer, que su hijo se ha metido está metido en las drogas y está angustiado, y tú no te urge el mandato de Cristo de decirle, Dios te ama, hombre, no te desesperes, ven a la parroquia, ven a escuchar la palabra de Dios, unas catequesis, ven a empezar una vida nueva. Tú eres profeta por tu bautismo, has sido ungido con el crisma para ser sacerdote, profeta y rey. Tú puedes decirle a tu compañero de trabajo, a tu cuñado, que se está separando de la mujer, ¿por qué se están separando? No, es que ella tiene un mal carácter, yo no la aguanto, no, es que él me humilla, yo no aguanto más humillaciones, viene borracho, viene no sé qué. Y tú no eres católico, cristiano, no eres profeta para decirle a tu cuñado, tú estás sufriendo, tu esposa estáis sufriendo los dos, no porque tu esposa es así o porque tu esposo es asado, sino porque se han apartado de Dios. Esta es la causa del sufrimiento del hombre, esta es la causa del pecado del hombre, que al pecar se ha apartado de Dios. Por eso sufre, no porque tu esposo tenga este carácter o tu esposa siempre te diga que no a todo,
siempre te lleva a la contraria. No, no. Ustedes están sufriendo porque se han apartado de Dios. Vengan a buscar a Dios. Dios es la fuente de la vida. Dice Dios a través del profeta Jeremías, doble mal hizo mi pueblo. Me abandonaron a mí, el manantial de agua viva, y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Si una cisterna, una piscina, está agrietada, llénala de agua. A las 2 horas ya no tienes agua. ¿Por qué? Está agrietada. Esos son los ídolos. Lo que adora el mundo son ídolos. El dinero, los amigos, las fiestas, el trago, los deportes. Y ya dejan a Dios. Doble mal ha hecho mi pueblo. Primero me olvidan a mí. Y luego se hacen ídolos que no retienen el agua, como cisternas agrietadas. No, deporte, el trago, los amigos, la fiesta, la borrachera, las modas. Endeudarse por las modas, dinero, y te endeudas, tarjetas. El mundo se está asfixiando en el pecado porque se ha apartado de Dios. Tú eres profeta, yo profeta. Tú eres sacerdote, yo sacerdote. Tú eres rey, yo rey. Te has olvidado, no sabes lo que eres. Tú no sabes que por tu bautismo fuiste ungido con el crisma. El sacerdote te ungió en la cabeza para que seas sacerdote, profeta y rey. Pues, ¿y cómo recupero yo lo que he perdido? Pues habla con tu párroco, la parroquia. Un camino de fe, para descubrir la fe, para renovar mi bautismo, mis promesas bautismales. Está dormido. Bueno, están en las brasas, hay mucha ceniza, hay que soplarle. Soplan la ceniza y aparecen las brasas debajo. En nuestras parroquias hay mucha ceniza. Hay que soplar el soplo del Espíritu, la catequesis, la evangelización. Despertar. Decían como un grito de angustia todos los obispos del continente americano en el santuario de Aparecida en Brasil hace unos años. Por favor, decían los obispos, el continente americano es un continente sacramentalizado, pero no está evangelizado. Llevemos a nuestras parroquias la iniciación cristiana para llegar a ser cristianos adultos, porque los que tenemos en las parroquias son cristianos mediocres, y apenas llega una secta, testigos de Jehová, evangélicos, mormones, ellos están mejor formados con la Biblia, con todo, se los llevan. ¿Por qué? Porque no tenemos cristianos formados. Se lamentaba un párroco aquí en Guayaquil, Ecuador, que en la zona donde le mandó el obispo de párroco, un día voy a conocer un poquito, al menos caminando territorialmente, cuál es mi parroquia, de qué calle a qué calle, y se hizo un recorrido y contó 50 iglesias evangélicas. Se quedó asustado. Dice, ¿pero qué? ¿Qué está pasando? Iglesia católica, despierta. ¿Qué está pasando? ¿Has reducido tu parroquia a decir misa y niños de primera comunión y confirmación que luego se van de la parroquia? ¿Qué hemos hecho de las parroquias? Esto es una llamada muy seria que dice el Papa San Pablo VI. Porque hoy es urgente, como si empezase de cero este mandato misionero de Cristo a los apóstoles y a ti y a mí. Vayan al mundo entero y anuncien el Evangelio. Claro que a mí, cuando me decían esto, yo empecé a trabajar en Madrid, entré a una comunidad y me decían esto los catequistas, yo me acomplejaba, porque digo, yo estoy acomplejado, lleno de complejos, de miedo, de pecado, yo anunciar. Claro, es que yo fui descubriendo que necesitaba un catecumenado, una iniciación cristiana. Es necesario formarse como cristianos, soldados de Cristo. Bien, hermanos, parece que hemos llegado al final, me dice Angelito desde la cabina, pues hasta el próximo miércoles, Dios mediante.